La historia de Israel inicia con un llamado. En el siglo XX a.C., Dios le pide a Abraham que salga de la tierra de sus padres a una tierra prometida. Abraham parte de Ur de los Caldeos con rumbo desconocido. Luego de un largo recorrido, Dios le confirma que Canaán era la tierra que daría a sus descendientes. Esa promesa fue confirmada a Isaac, su hijo, y a Jacob, hijo de Isaac. Dios cambió el nombre de Jacob por Israel y lo bendijo con 12 hijos que formarían las tribus de la nación de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. José fue vendido por sus hermanos a una caravana de madianitas mercaderes, quienes lo vendieron como esclavo en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Este joven halló gracia delante de Dios y él le prosperó. Tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés. Sus descendientes serían conocidos como la media tribu de Efraín y la media tribu de Manasés. Una hambruna golpeó la tierra y sus hermanos terminaron postrados ante él en Egipto sin conocerle. Él los perdonó y los bendijo. A la muerte de José, el pueblo de Israel, que ya era numeroso, fue sometido a trabajos forzados y a la esclavitud. Dios entonces levantó a Moisés como libertador y guió al pueblo por el desierto hasta la tierra prometida. Partieron de Egipto en el año 1250 a.C. Luego de espectaculares conquistas, se asentaron en la tierra prometida. Al repartirla, no dieron una porción específica a la tribu de Leví. En su lugar, las 2 medias tribus de Efraín y Manasés completaron el número de las 12 tribus. Dios quiso que la tribu de Leví estuviera dispersa entre el pueblo porque eran los ministros y tendrían que enseñar la ley a todos. Él les dijo: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Todo era perfecto. Los regía un sistema de gobierno teocrático, donde Dios dictaba los pormenores y levantaba jueces para librarlos de manos enemigas. No conforme con este sistema, decidieron adoptar la democracia como forma de gobierno. Eligieron a Saúl como su primer rey, luego a David y a Salomón, quien construyó el primer templo de Israel, una magnífica obra que sustituyó el tabernáculo de reunión. Jerusalén reunía todas las condiciones para ser la capital del reino. Estaba en el centro y todas las tribus descendían a ofrecer sacrificios en el templo de Salomón. A la muerte de este, el reino de Israel se fragmentó en 2, el reino del norte y el reino del sur. Roboam, su hijo, mantuvo el control en el reino del sur, conocido como el reino de Judá, y la capital. Pero Jeroboam I tomó dominio en el reino del norte, conocido como Israel. Posteriormente, Samaria fue elegida su capital. Las tribus del reino del norte, llamadas las 10 tribus de Israel, fueron Simeón, Dan, Isaacar, Zabulón, Aser, Neftalí, Rubén, Gad, la media tribu de Efraín y la media tribu de Manasés. En el reino del sur quedaron asentadas las tribus de Judá y Benjamín. Recuerden que los levitas estaban diseminados en todo el territorio de Israel. Estos fueron los reyes que gobernaron en el reino del norte: Jeroboam I, Nadab, Basa, Ela, Sinri, Tidni, Onri, Acad, Ocosías, Orán, Jehú, Joacá, Joás, Jeroboam II, Zacarías, Salum, Manahem, Pecaía, Peca y Oseas. Estos fueron los reyes del reino del sur: Roboam, Abián, Asa, Josafat, Yorán, Ocosías, Atalía, Joás, Amasías, Azarías, Jotán, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Osías, Joacad, Joacim, Joaquín y Sedequías.
La mayoría de estos reyes tuvieron en común que hicieron lo malo delante de Dios. Por esto, Dios entregó al reino del norte en manos de los asirios. Fueron deportados en el año 740 a.C. Hoy nos referimos a estas tribus como las 10 tribus perdidas de Israel. El reino del sur sobrevivió un poco más de tiempo, pero la condición moral y espiritual de la nación era repugnante. No aprendieron la lección de sus hermanos deportados y fueron llevados al cautiverio en el año 586 a.C. Durante el reinado de Ezequías, el pueblo comenzó a sentir los embates del enemigo. Los asirios tomaron sus ciudades y los judíos se vieron obligados a pagarles tributos. Ezequías había agradado a Dios, pero los juicios también alcanzarían el reino del sur. Este rey confió en el Señor y él le libró del yugo asirio. En la postrimería de sus días cometió el error de mostrarle todos los tesoros del templo y su casa a los mensajeros de Merodach-Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia. Isaías se le reprende y profetiza la destrucción del templo y la ciudad en manos de Babilonia. A la muerte de Ezequías asciende al trono de Judá Manasés. Su periodo de gobierno comprendió los años entre el 697 a.C. al 642 a.C. La Biblia dice de él que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Volvió a edificar los altares que Ezequías su padre había destruido y los colocó en el templo sagrado. Consultó a divinos e hizo pasar a su hijo por fuego y colocó imágenes de acera en el santuario. Dios levantó profetas como Isaías para anunciar el castigo. Sin embargo, todos fueron perseguidos. Isaías incluso fue aserrado. El juicio era inminente. Dios dijo: por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tan mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, que se friega y se vuelve boca abajo, y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán presa y despojo en todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, y me han provocado a ira, desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. A la muerte de Ezequías se levanta Amón, quien tampoco escuchó el consejo de Dios. A la muerte de este se levanta un hombre temeroso de Dios, Josías. Gobernó desde el 639 a.C. hasta el 608 a.C. Llevó a cabo una serie de reformas y restauró la casa de Israel. Además, quemó las imágenes de acera, destruyó los altares paganos y abolió todo el sistema idolátrico del pueblo. La Biblia dice de él: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Pese a esto, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés se le había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho: mi nombre estará allí. Reinó Joacab e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Faraón Necao lo destituyó a los 3 meses y colocó en su lugar a Joacim, también hijo de Josías. Este hizo igual lo malo ante los ojos de Jehová. El imperio de Babilonia estaba en su máximo esplendor. Había conquistado a los asirios y a los egipcios. Nabopolassar estuvo al frente y luego Nabucodonosor su hijo. Este vino contra Judá e hizo su siervo a Joacim por 3 años. Luego reinó Joaquín su hijo, quien también hizo lo malo ante los ojos de Jehová. El ejército de Nabucodonosor sitió la ciudad y llevó cautivo a todos los príncipes y hombres de guerra, incluyendo al rey, en el año 597 a.C. Esta fue la segunda deportación. La primera había tenido lugar en el año 605 a.C. En su lugar colocaron a Sedequías como rey de Judá, quien también hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Este intentó sublevarse contra el ejército de Nabucodonosor y la ciudad fue destruida por completo en el año 587 a.C.
fecha en que ocurre la tercera deportación. Fueron testigos de estas deportaciones Ezequiel, Jeremías y Daniel. Daniel salió de Israel en la primera deportación que tuvo lugar en el año 605 a.C. Escribió el libro que lleva su nombre estando en Babilonia. Fue escogido para servir al rey y estar en el palacio. Creemos que este joven era del linaje real y sabemos que era inteligente. Aunque al llegar a Babilonia cambiaron su nombre en un intento de borrar su identidad, este joven nunca olvidó sus raíces y la tierra prometida. Siempre mostró preocupación por el templo de Dios y la ciudad de Jerusalén. En tierra lejana recibiría grandes profecías sobre los planes futuros de Dios.